¿Hola? ¿Cómo? Bueno, déjeme pensarlo un poquito. Yo lo estaré llamando. Sí. Gracias igual por la llamada y el llamado. Gracias. Hola, Cris. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien, más o menos. Te cuento, mi nombre fue considerado en la Junta de Nombramiento. ¡Qué bueno! Pienso que han visto tus cualidades. Sí, no sé si tan bueno, porque la responsabilidad es muy grande. A ver, ¿de qué cargo estás hablando? Me nombraron anciano. ¿Anciano? Sí, anciano. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Mirá, lo que se me ocurre es, llamemos al pastor y que nos dé una mano. Claro que sí, vamos a preguntarle al pastor. Me da mucho gusto verlos aquí. Y sobre todo me da mucho gusto, Sergio y Cristina, que hayan aceptado el desafío que la Iglesia les propuso. Sí, gracias. Estamos muy contentos. Me imagino cómo habrás reaccionado cuando escuchaste la noticia, ¿no es cierto? Y al principio no sabíamos qué hacer, pero con la ayuda de Dios y sus consejos seguro que vamos a poder hacerlo. Bueno, me da mucho gusto que vengan los dos, porque para ti, Cristina, hay muchas cosas interesantes que vamos a conversar, tanto lo que yo pueda decirte aquí como la entrevista que puedas tener después con mi esposa. ¿Está bien? Está bien. Quiero decirles que Pablo tenía un afecto muy especial por Timoteo, así como el mismo cariño que tengo yo por ustedes lo tenía Pablo por Timoteo. Y en una de sus cartas le da consejos para aquel que iba a ser una personalidad destacada dentro de su ambiente. Él le dice, tal como está escrito en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es la introducción. Por sobre todas las cosas, preséntate a Dios como obrero aprobado. Pero para responder a esa pregunta tan importante que tienen ustedes, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Permítame empezar por el principio. Ajá. ¿Saben que hubo alguien que también se preguntó, ¿y ahora qué hago? Era el rey Saúl. Tal vez es interesante leer lo que ocurrió cuando lo habían elegido rey. Está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 22 al 24. ¿Podrías leerlo? Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no habían venido allí aquel varón. Jehová respondió, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Imagínense, es un hombre alto que seguramente captó la atención de mucha gente, escondido entre el bagaje. Parece que el peso de la responsabilidad lo abrumó. Tal vez sintió temor, pero en todo caso empezó muy, pero muy bien. No empezó diciendo, yo me las sé todas. Estuvo dispuesto con humildad quizá a no entrar en aquello que le parecía demasiado grande para él. Si ustedes comienzan con esa actitud de humildad, están empezando muy, pero muy bien. Qué bueno. Y hablando de comenzar, ¿por qué no tratamos de ver cómo es la historia de los ancianos? ¿De dónde viene esto de ancianos? Les propongo que veamos un video donde nos presenta justamente eso, el origen, el desarrollo de los ancianos. Vamos a mirar el video aquí en la pantalla. Por favor. En las culturas antiguas, y hasta tiempos no tan lejanos, las personas mayores siempre han sido los referentes para dirigir su comunidad. Y si no dirigían, eran tenidos en cuenta cuando era necesario hacer alguna consulta y para ayudar a tomar alguna decisión importante. En el pueblo elegido, la primera mención de ancianos se encuentra en Éxodo 3, versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová me ha enviado a vosotros.
Esto demuestra que era un grupo representativo de dirigentes que existía desde antes, y aunque esclavos, eran voceros del pueblo. En otra ocasión, Moisés recibió la orden de subir al encuentro del Señor junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Más tarde, se eligieron también a 70 ancianos para que ayudaran a Moisés en la dirección del pueblo. Durante el período de los jueces, los ancianos eran personas que pertenecían a familias locales destacadas y participaban en la toma de decisiones en asuntos políticos, militares y judiciales. Durante el tiempo de los reyes, los ancianos actuaron como consejeros, y durante el exilio en Babilonia, los ancianos fueron representantes del pueblo, tanto entre los que habían quedado en Palestina como los que habían sido llevados al cautiverio. Una vez que regresaron a la patria, aunque todavía sometidos a potencias extranjeras, un consejo de ancianos servía como institución suprema del Estado para representar al pueblo en los ritos y las ceremonias religiosas y conducir los asuntos políticos. Se consideraba un gran honor participar en la asamblea de los ancianos. En los tiempos del Nuevo Testamento, el Sanedrín estaba formado por sacerdotes, escribas y ancianos, frecuentemente mencionados en los evangelios y en los hechos. Se consideraba que los ancianos eran líderes del pensamiento, puesto que habían establecido las tradiciones que el pueblo seguía. Eran gente muy influyente, al punto que el centurión romano, que buscaba la curación de su siervo, envió a algunos ancianos para que intercedieran por él ante Jesús. Fue algo completamente natural que la función de los ancianos pasara del judaísmo al cristianismo. Con una coincidencia de cifras, Jesús mismo designó como dirigentes de su iglesia a 12 y más tarde a 70. Aunque todavía no se los designó con el nombre de ancianos, en ese tiempo desempeñaron funciones equivalentes. Más tarde, Pedro los reconoció con ese nombre y se llamó a sí mismo anciano juntamente con ellos. Con los cambios que el cristianismo introdujo en el pensamiento hebreo, surgieron cambios en el papel de los ancianos. El sacerdocio levítico fue discontinuado para establecer el sacerdocio de todos los creyentes, y lo que era una religión nacional llegó a ser universal. El cristianismo llegó a ser una comunidad dentro de la comunidad. La autoridad y responsabilidad de los ancianos en las iglesias cristianas locales aparece en diversos incidentes del libro de los Hechos. Uno de ellos: la iglesia de Antioquía comisionó a Bernabé y Saulo para llevar a los ancianos de Jerusalén el socorro que había reunido para aliviar el hambre. Ellos mismos también tuvieron que ir con algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar la cuestión del evangelio a los gentiles. Una vez que resolvieron el asunto, esos ancianos los enviaron en misión a Antioquía. Era la costumbre de Pablo constituir ancianos en cada iglesia, y él mismo aconsejó a Tito que estableciese ancianos en cada ciudad. En su último viaje, sabiendo que no volverá, llamó a los ancianos de Éfeso para que fueran a encontrarse con él en Mileto para darles instrucción y consejo en relación con su obra. Después de la era apostólica, por un tiempo los ancianos continuaron teniendo importancia, pero en las décadas posteriores comenzó un proceso que modificó la situación de los ancianos, los que comienzan a diferenciarse hasta llegar a culminar en los oficios de sacerdotes y obispos actuales. Lentamente el concepto del sacerdocio de todos los creyentes que se encuentra en el Nuevo Testamento fue reemplazado por un sacerdote especializado y como parte de una estructura jerárquica. Gradualmente esta distinción se fue haciendo más general y llegó a prevalecer como norma en la iglesia dirigida desde Roma. A comienzos del siglo XVI, la iglesia presentaba una diferencia muy definida entre los laicos y el clero, pero la Reforma reactivó el concepto de ancianos laicos en la iglesia local al poner su énfasis en la responsabilidad individual para la salvación, el sacerdocio de todos los creyentes y la justificación por la fe. Después de un tiempo quedaron bien establecidas tres posiciones. Una, el episcopado tradicional,
con sacerdotes y obispos. Y en el otro extremo, el congregacionalismo, donde cada congregación determina su curso de acción. Pero en el centro se destacan los presbiterianos, un cuerpo regido por ancianos, como una posición intermedia entre los anteriores. Estas tres corrientes son básicamente las formas de gobierno eclesiástico que existe hoy. Los creyentes adventistas que sufrieron el chasco de 1844 procedían de muy diversos grupos religiosos y durante muchos años se opusieron a la idea de organizarse como una iglesia. La primera referencia a ancianos aparece en una revista de 1854 en un artículo del pastor G. Bates. En 1861, el pastor Jaime White insiste en la necesidad de tener ancianos en las iglesias para proteger tanto a los miembros como a los pastores de los abusos por parte de falsos miembros y falsos maestros. Otro artículo del mismo año describe la obra de los ancianos diciendo que deben tomar la dirección y la vigilancia de la iglesia en las cosas espirituales. Se dice allí que el anciano no necesita ser un predicador, pero debe conducir las reuniones de la iglesia y en ausencia de otros oficiales superiores debe administrar las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Si un apóstol o un evangelista, así eran llamados en ese tiempo los pastores, estuvieran presentes, todas estas tareas serían dejadas a estos. En 1874 la función de los ancianos ya estaba muy definida y prácticamente se los encontraba en todas las iglesias. Desde esa época en adelante hay cada vez más referencias a la obra de los ancianos. Por muchos años, ellos actuaron en una forma más o menos libre, aunque trataban de aplicar las directivas bíblicas a las situaciones locales. Con el avance de la obra de la Iglesia, sus funciones se fueron describiendo en diversos documentos, que culminaron en el Manual de la Iglesia, que señala sus deberes y funciones juntamente con los de los demás dirigentes de la Iglesia. En la descripción de tareas se afirma la idea de que su función no es tanto la de establecer nuevas iglesias como de cuidar y dirigir las existentes y atender a sus miembros. Por lo tanto, los ancianos locales tienen el cuidado pastoral y la supervisión de una iglesia. Naturalmente, no se descarta la predicación del Evangelio a los vecinos de la ciudad en que vivían, tarea que estaba a cargo de todos los miembros por igual. En la iglesia remanente, desde los mismos orígenes de nuestra organización, el anciano es un dirigente local, es decir, su función es reconocida en la iglesia en la cual ejerce y por eso limitada a ella. Aunque es la máxima autoridad en la iglesia local, ese liderazgo no es automático, sino que se gana por el cariño, el esfuerzo y la vocación con que el anciano ejerce su ministerio. Esa debe ser la meta del anciano adventista del séptimo día en estos tiempos finales de la historia del mundo. Qué bueno que estuvo, pastor. La verdad que muy interesante. Bueno, ¿qué te parece si entonces, ahora que ya conocemos parte de la historia, pasamos a un punto muy importante? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un anciano? Esas cualidades las leemos también en los consejos que Pablo le dio a Timoteo, en la primera epístola del capítulo 3, versículos 2 al 7. ¿Te animas a leerlo? Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que si el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito, en trampa del diablo. Bueno, es interesante que no solamente Pablo le escribió a Timoteo, también le escribió a Tito. Y en Tito capítulo 1, versículos 6 al 9, hay otros consejos, algunos son semejantes, pero otros se añaden. ¿Podemos leerlo? El anciano debe ser intachable.
esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libre de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias mal habidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se le oponen. Bueno, es una lista bastante larga, sí, y la podemos clasificar en 3 categorías de virtudes. Hay virtudes o cualidades personales, sociales e intelectuales o morales o mentales. Vamos a repasar un poquito cuáles son esas virtudes, mirando aquí en el texto. Hay unas virtudes personales, fíjense, intachable, moderado, sensato, responsable. No debe ser borracho ni pendenciero, no arrogante ni iracundo, amigo del bien, justo, santo, disciplinado. Son las cualidades que podríamos denominar personales o morales. Están también las virtudes sociales: esposo de una sola mujer, hospitalario, amable, apacible, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Y hay también cualidades mentales: capaz de enseñar, no debe ser un recién convertido, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Noten que aquí hay un mayor énfasis en las cualidades personales y sociales y mucho menos en las cualidades intelectuales. A veces hay gente que dice: no, yo no sirvo para anciano, no soy capaz. Bueno, no es tanto la capacidad mental la que importa, lo que importa es la cualidad personal, pero claro, de ninguna manera estamos nosotros favoreciendo la ignorancia. Por supuesto que no, la ignorancia no es una virtud, pero el brillo intelectual sin las buenas cualidades personales o morales no tiene ningún valor ante Dios. Por lo tanto, la vida espiritual del anciano debe ser irreprensible. Bueno, seguramente ustedes dirán: bueno, ¿y dónde vamos a sacar un anciano así? Los hay, claro que los hay. Hay muchos ancianos que sirven a Dios de esta forma. Y con la ayuda de Dios, ustedes que están comenzando pueden serlo. Y ustedes, amigos que están mirando este programa allí en sus casas o en su iglesia, también pueden con la ayuda de Dios lograr esas virtudes que estamos aquí presentando. Pero ahora que ya hemos hablado de las virtudes del anciano, podríamos conversar un poquito sobre cuáles son las responsabilidades del anciano. En los tiempos bíblicos, los ancianos tenían algunas responsabilidades como estas: acompañar a los apóstoles en la toma de decisiones importantes para la naciente iglesia. Debían enviar hombres como representantes a otras iglesias, eran la autoridad. Debían ser guardianes de la iglesia y alimentar el rebaño. En la pantalla estamos colocando los versículos en los cuales se sustenta esto que estamos diciendo. Ayudar a los débiles y enfermos y estar más dispuestos a dar que a recibir. Otra responsabilidad: instruir a los miembros de la iglesia de toda edad acerca de cómo vivir. Y orar por los enfermos. Era una cosa sumamente importante esto. Lo cierto es que en esta descripción de tareas del anciano uno encuentra algo así como una hoja de ruta de lo que hay que tener en cuenta. Hablando de de cómo puede uno hacerlo, Elena de White señaló lo siguiente: muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Qué bueno que estamos acá, pastor. Entonces, trabajarían con gusto sí, si se les enseñara cómo empezar. Así que bienvenidos para que charlemos de esto. Muchas gracias. Ustedes saben que el número 7 tiene un valor muy interesante para los adventistas, ¿no? Sí. Tiene un valor simbólico y altamente representativo. Se me ocurrió que podríamos clasificar las tareas del anciano exactamente en 7 áreas. En
El anciano tiene entonces como primera tarea que pastorear el rebaño a su cuidado. Tiene que, en segundo lugar, aconsejar a quien lo necesite. Tiene que predicar a la grey. En cuarto lugar, tiene que administrar la iglesia. Tiene, en quinto lugar, que liderar la evangelización. Sexto, debe enseñar. Y séptimo, conducir los cultos y los ritos de la iglesia. Ahí tienen 7 áreas de trabajo. Esto exige que cada una de estas áreas de trabajo exige que le dediquemos un programa para cada uno. ¿Qué les parece? Está bueno, sí. Son varias cosas. Varias cosas, sí, para profundizar en cada una de ellas. Así que en reuniones posteriores vamos a hablar de cada una de estas cosas. Qué bueno. Claro, ya lo hemos de alguna manera insinuado, el ministerio del anciano no estaría completo si no contara con la ayuda idónea de su esposa. Por eso, en la próxima entrevista, nosotros vamos a profundizar en la tarea de las damas. El próximo programa es fundamental, lo hemos llamado Ministerio en Equipo. Van a ver qué interesante que es esto. Pero, ¿vale la pena ser un anciano? Vale la pena, lógicamente. El Señor nos llama. Bueno, pero ¿y sabían ustedes que hay recompensas? Vamos a hablar, ¿sabían ustedes que ser anciano tiene honras y recompensas? Ajá. En primer lugar, ser un anciano es ganar un grado honroso, tal como lo dice San Pablo en 1 Timoteo 3:13. ¿Lo puedes leer, Sergio? Los que lo ejerzan bien ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Los que trabajan como ancianos o como diáconos, personas a las cuales se les impuso las manos, ganan un grado honroso. En la iglesia, el cargo de anciano es un grado honroso. Es el grado más importante que existe dentro de la organización de la iglesia. Solamente superado, podríamos decir, por el pastor, pero el pastor también es un anciano de alguna forma junto con ellos. Segunda cosa, es prepararse para brillar en el cielo. A Daniel se le prometió, ¿qué se le prometió a Daniel? Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. Qué lindo. Qué hermoso. Brillarán por siempre, los que guiaron a muchos por el camino recto. Este es uno de mis versículos preferidos. Pero una tercera cosa que tiene que hacer un anciano es esperar. ¿Esperar qué cosa? Esperar la recompensa. El apóstol Pedro lo dijo así, 1 de Pedro capítulo 5. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que, lo mismo que ellos, voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no por obligación ni por ambición de dinero. Realicen su trabajo de buena gana, no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria, una corona que jamás se marchitará. Quien escribe, por cierto, es un apóstol, pero él dice, yo soy anciano juntamente con ellos. Qué palabras extraordinarias. Cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria. Pero este privilegio no se recibe automáticamente. Más bien se gana. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, le dijo Pablo a Timoteo. No descuides el don. Para ser merecedores del grado honroso hay que conquistar la confianza de la iglesia. Nadie que aquí en la Junta lo elige automáticamente se ganó la confianza de la iglesia. Todo lo contrario, recién está empezando. Y debe ser alguien que por una consagración permanente hace lo que es correcto, va a recibir en primer lugar la aprobación de la iglesia. La aprobación de la iglesia quiere decir aceptar sus palabras, creer que realmente ahí está para ayudarlo. Quiero decirte a ti y a todos los amigos que pueden estar mirando este programa,
No se te imponen las manos sobre tu cabeza para que seas un simple ujier o un maestro de ceremonias que solo anuncia las partes a seguir. No, se te imponen las manos porque estás llamado a la excelencia. Por eso quiero decirles a ambos, capacítense por el estudio y por la oración. Ejerzan su ministerio concienzudamente. La recompensa es imposible de describir con palabras. Pronto la conoceremos. Así que bienvenidos a esta cosa tan extraordinaria que es el ministerio. Muchas gracias. En los próximos programas vamos a tratar de descubrir o de afirmar cada una de estas elementos que hacen a la tarea del anciano. Que Dios los bendiga. Pastor. Gracias.